Siete pecados digitales con Iñaki Tobar. Bienvenido, bienvenida a Siete pecados digitales, tu magazín fricultural dominguero. Ya sabes que cada domingo a la sagrada hora de la Santa Siesta te traigo 7 tentaciones en forma de libros, pelis, series, videojuegos, misterio, temas musicales y todo aquello capaz de distraerte del mundanal ruido y, oye, ¿por qué no de paso estimular tus neuronas? Además, ya sabes que siempre se confiesa algún pecador invitado para intentar arrastrarte al lado oscuro. Y hoy tengo muchas novedades. Ya te conté en el último comunicado de agosto, ¿verdad?, que salíamos del tema de los contenidos exclusivos solo para fans y que hemos decidido poner toda la programación de 7 pecados digitales en abierto para todo el mundo. O sea que ahora mismo todos esos episodios especiales de Solo el Penitente Pasará los tienes disponibles aquí, y además en una playlist de iVoox. Pero ahí no acaban las novedades, es que tengo mucho más que contarte, así que muy atento, que tengo un proyecto ilusionante que compartir contigo. Pero bueno, ¿de qué va hoy el programa? Porque hoy sí, hoy volvemos de vacaciones oficialmente, hoy es el primer programa de esta reanudación de la 4ª temporada de 7 pecados digitales. ¿Y qué tema hemos elegido hoy para estimular vuestras neuronas? Pues nada más y nada menos que la retrociencia ficción. Es decir, esas pelis en blanco y negro que nos han hecho a todos volar la imaginación cuando éramos niños, ¿no? Los de mi generación. Películas, series, incluso videojuegos, sí, mucho tema musical, mucha ambientación musical de la época, que estoy seguro de que a más de uno os va a retrotraer a vuestra niñez, a cuando soñábamos, ¿no?, viendo la tele con esas películas, ya os decía, en blanco y negro, que a veces daban miedo, a veces daban risa, sobre todo si las vemos ahora con el prisma, ¿no?, que tenemos acostumbrado de las superproducciones de Hollywood, pero siempre nos hacían disfrutar. Y es que esta retrociencia ficción tiene un pozo, ¿verdad?, tiene una influencia brutal, por lo menos en mí, en mi manera de disfrutar, ¿no?, de todo lo audiovisual. Así que, pecador, pecadora, acompáñame, que vamos a empezar con un anuncio muy importante y luego nos sumergimos en el blanco y negro más fantástico que te puedas imaginar. Empezamos episodio número 20 de la 4ª temporada de 7 pecados digitales. Siete pecados digitales, tu magazín dominguero semanal con confesiones friculturales. Cada domingo, a la sagrada hora de la Santa Siesta, te recomendamos de manera personal y apasionada obras literarias, pelis, series, temas musicales, videojuegos, misterios y además te traemos a un pecador invitado para que confiese sus tentaciones. 7 pecados digitales con Iñaki Tobar. Bueno, ¿y cuál es ese anuncio? ¿Cuál es ese proyecto paralelo que os vengo tanto tiempo anunciando? Pues bueno, seguro que más de uno os lo imagináis, pero desde tiempos inmemoriales, desde hace ya bastante tiempo, cuando empecé en esto del podcasting, sabéis que me hermané auditivamente hablando con Joseba Bajo y su podcast Teatro Robótico de Misterio. Joseba, que siempre ha tenido una presencia preponderante, ¿verdad?, en este podcast, y bueno, y yo en el suyo humildemente, ¿no?, participando en sus maravillosas radioficciones, en sus relatos, ¿no?, en sus dramatizaciones fabulosas. Y bueno, pues simplemente hemos decidido dar un paso más. ¿En qué consiste ese paso? Pues básicamente Teatro Robótico de Misterio y 7 pecados digitales se fusionan. Y no se fusionan simplemente en un podcast, se fusionan en una productora de podcast. Sí, has oído bien. Bueno,
yo creo que ya nos conocéis un poco, ¿no? Tanto a Joseba como a mí, que nos mueve una pasión muy grande, ¿verdad? Por esto de las ficciones sonoras. A mí, bueno, cada vez que tengo oportunidad sabéis que os planto aquí alguna dramatización, aunque obviamente yo soy un actor un poquito de pacotilla, pero la capacidad de hacernos soñar que tienen las ficciones sonoras, ¿no? De transportarnos, es que va más allá incluso de lo que sería el cine o el 3D, que podría ser lo más inmersivo, ¿no? Una peli en realidad virtual, que podría ser lo más inmersivo. Hay algo en las ficciones sonoras, hay algo íntimo en esas historias que se cuelan por tu oído, y ese algo es la imaginación. No hay nada más poderoso que la imaginación, tú ya lo sabes. Cuando estás escuchando una historia en la oscuridad, en la intimidad de tu auricular, solo contigo, entre tu oreja y la almohada, si tienes un poco de imaginación, puedes literalmente transportarte a las historias que estamos intentando compartirte, ¿no? Y contra eso poco se puede hacer. Es una fuerza imparable para todos los que nos gusta y disfrutamos de eso, pues de la comunicación audiovisual, de entretener y haceros disfrutar. Así que vamos a fusionarnos en una productora cuyo nombre va a seguir siendo Teatro Robótico de Misterio, y esta productora, entre otras cosas, pues va a producir las ficciones sonoras, obviamente, de Joseba. Ahora mismo sabéis que estamos con El Hogar de Andrea, disfrutando un montón con una historia de terror y fantasía bastante chula, que te recomiendo sin duda que empieces a escuchar desde ya. Pero aparte de las ficciones sonoras propias, pues también produciremos ficciones para otro tipo de plataformas, audiolibros y, por supuesto, para cualquier relato que nos podáis pasar vosotros, que sabéis que siempre os hemos dado voz a los pecadores. Pero en este caso será en otro podcast que vamos a lanzar, cuyo nombre seguro que te suena. Solo el penitente pasará. Sí. Este podcast ya ha cogido cuerpo, peso específico propio, y por tanto va a ser un podcast independiente. Entonces 7 Pecados Digitales mantendrá su esencia, esto que te gusta tanto de las recomendaciones friculturales, pero será solo una vez al mes, un episodio muy especial, cargadito siempre de contenido, con Joseba siempre participando, y también con una persona nueva y especial que se nos une en esta aventura. Ella es Ariadna, pero te la voy a presentar un poquito más adelante con su confesión, que seguro que la vas a disfrutar. Entonces, vale, Iñaki, pero entonces, ¿sigues con el podcast? ¿No sigues con el podcast? ¿Cuántos episodios vas a publicar al mes? A ver, os lo voy a explicar muy fácilmente. La factoría de Teatro Robótico de Misterio, que digamos que será como el podcast madre, va a lanzar 4 contenidos al mes, uno cada domingo. Así que sí, vas a seguir teniendo un contenido especial creado por nosotros cada domingo a la sagrada hora de la Santa Siesta, claro que sí. En este caso será un episodio de 7 Pecados Digitales, luego serán 2 especiales de Solo el Penitente Pasará, donde ya sabéis, siempre será una dramatización, bien de autores clásicos del terror, el misterio y la ciencia ficción y eso que nos gusta tanto, o bien será alguno de vuestros relatos, de vuestros poemas, que sabéis que siempre les damos voz aquí. Y luego el último contenido del mes siempre será un nuevo episodio de la ficción sonora que tengamos en marcha. Así que lo único que tienes que hacer para no perderte nada es, por supuesto, seguir suscrito aquí a 7 Pecados Digitales. Por supuesto, si aún no lo estás, por favor, insensato, insensata, suscríbete ya a Teatro Robótico de Misterio y permanece muy atento, porque en las próximas semanas saldrá el nuevo podcast de Solo el Penitente Pasará. Y es que Teatro Robótico de Misterio, como productora, va a tener sus propios podcasts originales, siendo los 2 primeros 7 Pecados Digitales y Solo el Penitente Pasará. Pero ya os adelanto que hay más cosas en el tintero. Y por supuesto podéis esperar que siempre tendrán que ver con terror, misterio, ciencia ficción, fantasía, porque esa es nuestra seña de identidad número 1 y nuestro sello auditivo personificado. Y por supuesto, una cosa más y muy importante, todo este proyecto no tiene sentido si 7 Pecados Digitales sigue siendo un podcast de Evox Originals, porque aunque estoy muy agradecido por la visibilidad, ¿no?, que me ha dado la plataforma y que me ha permitido llegar a 5.000 y pico suscriptores, ¿no?, que sé que estáis ahí al otro lado, pero es verdad que te limita porque estamos restringidos, solo nos podíais escuchar hasta ahora en Evox Originals, pero desde octubre
vais a poder escucharnos de nuevo en todas las plataformas sin cortes, el programa íntegro. Eso implica que vais a poder escucharlo en Spotify, en Google Podcast, en YouTube, que también subiremos contenidos especiales, en Apple, iTunes, o sea, en todos lados, para que no te limite el tema de tener que escucharnos siempre en la misma plataforma, o si no te gusta el reproductor de iVoox, pues lo vas a poder escuchar en cualquier plataforma. Todo va a ser súper en abierto. Y nada más, pecador, pecadora, nada más y nada menos. Espero que te haga ilusión este proyecto nuevo que comenzamos Joseba, Ariadna y yo. Pronto tendréis más noticias porque haremos un programa especial entre los tres para contarlo todo al detalle. Esto ha sido solo un tráiler, ¿vale? Para deciros de qué va la historia. Así que, ahora sí, vamos ya de cabeza a sumergirnos en ese maravilloso universo del blanco y negro y la ciencia ficción. Comenzamos. 7 pecados digitales con Iñaki Tobar. Bueno, y qué mejor manera de abrir este primer programa de la segunda mitad de la cuarta temporada de 7 pecados digitales, que será, os recuerdo, el único programa de septiembre de 7 pecados digitales. Luego habrá 2 de Solo el Penitente Pasará y luego un episodio de Teatro Robótico de Misterio. Qué mejor manera de empezarlo con Joseba Bajo, claro que sí, y su grimorio, el grimorio de Joseba, que ahora, claro, será fijo todos los meses y que en el cual Joseba, sabéis que siempre nos sumerge en sus legajos favoritos, en los libros o en los contenidos friculturales que tienen mejor escondidos al fondo de ese sótano de su teatro robótico. Y en este caso Joseba se ha pasado de lo que es el legajo y el libro a la película. Y es que para la retrociencia ficción, en cuanto le propuse el tema, Joseba me dijo: Iñaki, tengo una película en la mente y la tengo que hacer. Y él, por supuesto, aquí tiene barra libre y eso es un lujo para vosotros porque vais a disfrutar a continuación de una reseña fricultural de una de las películas seguramente más emblemáticas de este género que estamos viendo hoy, ¿no? De la retrociencia ficción. Y es que Joseba, ya sabéis que tiene un estilo muy especial y que, bueno, yo creo que sus influencias son bastante similares a las mías y a las de vosotros, pecadores, pecadoras que nos estáis escuchando. Así que disfrutemos con este primer grimorio de Joseba en forma de peliculón. Si bien siempre he sentido una atracción especial hacia el género de la ciencia ficción, creo que no fue hasta el inicio de mi veintena cuando me decidí a indagar en el género. Supongo que la culpa de ello recae sobre el escritor norteamericano Philip K. Dick, a quien probablemente dediqué más de 2 años de lectura en exclusiva. Philip K. Dick arrojó las semillas de una afición que, por supuesto, cayeron en un terreno bien abonado, un terreno que venía preparándose desde la infancia. Su obra me animó a iniciar un camino a través de este género que, por supuesto, también tuvo su contrapartida en lo fílmico. Así que comencé a leer libros y ver películas de manera sistemática. Se busca una lista de obras, las más destacadas, algo así como las 100 mejores películas de ciencia ficción de la historia. Y como buenamente se puede, se van tachando nombres de la lista, siempre y cuando las propuestas le resulten aún atractivas, claro. Al poco de comenzar con este sistema me di cuenta de algo, y es que el camino que me ofrecía la literatura era muy extenso, pero el que las películas me ofrecían no lo era tanto. De hecho, la mayoría de los clásicos ya los había visto, y algunos de ellos de manera compulsiva. Fue una tremenda decepción el descubrir que en realidad no había muchas grandes películas de ciencia ficción. Supongo que fue entonces cuando me di cuenta de que tenía que bajar a la siguiente planta para continuar el camino. Así que comencé a deglutir películas de serie B. Y tengo que admitir que descubrí un buen número de obras fascinantes. Producciones en las que la falta de medios obligaba a desarrollar las ideas. Ideas que en general no tenían cabida en el cine comercial de primera línea. Propuestas más arriesgadas y eventualmente, y quiero remarcarlo, eventualmente más imaginativas. Pero ¿saben qué? Estas también se acaban. Llega un momento en el que no hay dónde rascar. A pesar de encontrarme ante este abismo,
Yo me había trazado una especie de barrera mental. Una restricción autoimpuesta según la cual todas las películas de ciencia ficción de los años 40 y 50 apenas eran nada más que patochadas repletas de tapacubos colgados de un sedal simulando ser platillos volantes y tíos enfundados en trajes de goma haciendo ser monstruos. Y así me quedé. Así me quedé hasta que un buen día, charlando en el vestuario del trabajo con un compañero, que por cierto era muy cinéfilo, salió a colación la película Forbidden Planet, Planeta Prohibido en España o El Planeta Desconocido para la audiencia en Hispanoamérica. Una película de 1956 y que por supuesto yo no había visto. Ya saben ustedes, tapacubos colgando, un robot de plastiquete diciendo tonterías. Para mi sorpresa, mi compañero de trabajo, quien ya me había dicho con anterioridad que no le gustaba para nada la ciencia ficción, me dijo que estaba cometiendo un error, además uno muy grave. De hecho, al día siguiente me trajo el DVD para que me lo llevase a casa. Así que bien, yo le hice caso, me lo llevé a mi casa, introduje el disco en el reproductor y puse el botón de reproducir convencido de que probablemente aquello terminaría en una buena siesta. Supongo que ya habrán anticipado que dicha siesta jamás aconteció. Cuando Planeta Prohibido terminó, yo tenía una sonrisa en la boca y estaba sorprendido. Mucho. Y también muy agradecido a mi compañero de trabajo. Si ustedes ya han visto Planeta Prohibido, es posible que compartan mi fascinación por esta película, aunque también es posible que no. En todo caso, les invito a que compartan su opinión en la caja de comentarios con el resto de pecadores. Bueno, y si no es así, si no la han visto, si aún no le han dado una oportunidad, les ruego que me permitan robarles unos minutos para poder tentarles a ustedes con este pecado venial que es Planeta Prohibido. En la última década del siglo XXI, hombres y mujeres alunizan en nuestro satélite. Hacia el año 2200 se alcanzan todos los planetas de nuestro sistema solar. Poco después llega el descubrimiento del hipervehículo, con el cual se logra alcanzar la velocidad de la luz que más tarde es rebasada. Y así finalmente la humanidad da comienzo a la conquista y colonización del inmenso espacio. El crucero espacial Planetas Unidos C-57D, que hace más de un año partió de su base terrestre, se dirige en misión especial a la constelación que encabeza la estrella de primera magnitud, Altair. Planeta Prohibido es una producción de la Metro-Goldwyn-Mayer de 1956 dirigida por Fred MacLeod Wilcox, un director que había destacado dentro del cine familiar, más concretamente se había encargado de la dirección de varios films de la saga de la perra Lassie. El guión original fue escrito por Irving Bloch y Allen Adler en 1952 y después fue reescrito por Cyril Hume en el 56. Y básicamente se trata de una adaptación espacial de la obra La Tempestad de William Shakespeare. Ya saben ustedes que no me gusta destripar el argumento de las obras si no es necesario, así que simplemente les daré unas pocas coordenadas para que puedan situarse. La historia arranca con el corte que hemos escuchado hace apenas unos segundos. Según se nos plantea, nos encontramos a principios del siglo XXIII, un momento en el que la humanidad ya domina el viaje intergaláctico. La nave C-57D, al mando del comandante John J. Adams, se ha desplazado hasta el planeta Altair 4, a 17 años luz de la Tierra. Su misión consiste en averiguar qué ocurrió con una expedición científica que 20 años atrás se desplazó hasta aquel planeta. A su llegada descubrirán que todos los miembros de aquella expedición científica murieron hace años, todos a excepción del Dr. Edward Morbius, quien vive aislado con la única compañía de su hija Altaira, y Robbie, un robot mayordomo que Morbius ha construido. El doctor previene a la tripulación de que el planeta encierra un gran peligro, una fuerza desconocida que años atrás se cobró la vida de toda la tripulación de su nave a excepción de su esposa y él mismo. Poco a poco la tripulación de la C-57D irá descubriendo que el planeta Altair 4 y el propio Dr. Morbius guardan un buen número de secretos. Su visita ha sido muy grata. Ya han visto lo cómodamente que estoy aquí sin molestias ni apuros de ninguna clase. Y sin necesitar en absoluto ayuda militar.
Creo que estarán ustedes impacientes por volver a su base. Sí, señor. En cuanto hablemos con los otros miembros del Bellerophon. ¿Los otros? No queda nadie más, comandante. Antes de terminar el primer año, todos ellos, hombres y mujeres, sucumbieron a cierta especie de fuerza planetaria. Una fuerza siniestra, avasalladora e incomprensible. Solo mi mujer y yo quedamos inmunes. ¿Y a qué causa achacan ustedes esa inmunidad, doctor Morbius? Mi mujer y yo solo diferíamos de los demás en nuestro gran amor a este nuevo mundo. En nuestro inmenso deseo de formar aquí un hogar lejos de la agitación y las luchas de la humanidad. Yo recuerdo que el día que se votó por volver a la Tierra, ella y yo quedamos desconsolados. ¿Cómo prever la extinción de tantos colaboradores y amigos? Planeta Prohibido podría considerarse el primer blockbuster de ciencia ficción de la historia. Esta es la primera producción seria del género, la primera que contó con un presupuesto elevado de casi $2 millones y que fue avalada por el que por aquel entonces podría considerarse el estudio más prestigioso de la industria, como lo era la Metro-Goldwyn-Mayer. Desde un primer momento la historia fue proyectada para ser algo grande, mostrar en la pantalla cosas que la audiencia jamás había visto, como por ejemplo el viaje intergaláctico. Esta es la primera vez que el cine se aventuró a salir del sistema solar, que se planteó un futuro en el que la humanidad viaja de manera rutinaria de estrella en estrella. Sin duda el visionado de esta película el día de su estreno debió de ser una experiencia cargada de sorpresas. Sin embargo, tengo la sensación de que el espectador moderno tiene una ventaja notable sobre el espectador de la época. Y es que nosotros, a día de hoy, podemos experimentar esa misma fascinación al verla, pero además podemos disfrutar de otra infinidad de detalles que han ido adquiriendo su valor con el tiempo. Y el primero de ellos, el primero de estos detalles, una infinidad de sorpresas que aguardan al espectador moderno, a pesar de ser meramente anecdótico, es probablemente el más impactante de todos. Y es que el protagonista de la obra, el comandante John J. Adams, está interpretado por un jovencísimo Leslie Nielsen, quien saltó a la fama muchos años después interpretando al memorable detective Frank Drebin en la saga de comedias absurdas The Naked Gun o Agárralo como puedas, como las conocemos en España. Planeta Prohibido fue su primer papel protagónico y también la prueba tangible de que Leslie Nielsen fue joven alguna vez. El rol del Dr. Morbius se le encargó a Walter Pidgeon, un actor de renombre que contaba con 2 Oscars en su currículum y que ofrece sin duda la interpretación más sólida de la película. Mientras que el de su hija Altaira recayó en una también jovencísima Anne Francis que iniciaba aquí su carrera cinematográfica. ¿Es esto? Se ha intentado reproducir en yeso las huellas que encontramos. ...90 por 46 centímetros. Es fantástico. No lo comprendo, doctor. Un ser de este tamaño sería un enemigo temible para un hombre con una maza, pero con nuestras armas... No, capitán. Esta huella va contra todas las leyes conocidas de la adaptación evolutiva. ¿Qué quiere decir? Fíjese en esta estructura. Característica de un animal de 4 patas. Sin embargo, nuestro visitante dejó el rastro de un bípedo. Principalmente de animal de suelo llano. Sin embargo, esta garra únicamente podría pertenecer a un ser arbóreo, una especie imposible de perezoso. Esto no concuerda con ningún ser normal, ni siquiera de la galaxia. Es una pesadilla. ¿Esto es lo que ha sacado de esas huellas de pie? Aproximadamente es así. Planeta Prohibido recorre una senda que, si bien entronca en el estilo de la ciencia ficción de la época, se desliga de las temáticas recurrentes de estos años 50, más centradas en la amenaza de la Unión Soviética o el terror nuclear. La historia nos plantea otras temáticas, como los monstruos que habitan en el subconsciente o la problemática de acceder a un poder absoluto, casi divino.
A pesar de esto, Planeta Prohibido sí que conserva muchas de las ideas de la época. La visión positiva del ejército como salvadores en oposición a un científico loco y la amenaza que representan sus investigaciones. Una perspectiva que venía desde la Segunda Guerra Mundial. Hay que admitir que el primer tercio de la película puede resultar algo lento y que la verdadera trama tarda en arrancar, pero una vez se inicia la andadura, Planeta Prohibido nos ofrece una historia madura de ciencia ficción que trabaja una idea muy interesante. A la ciencia ficción hay que añadirle otra serie de elementos. Tiene algunas pinceladas de acción o incluso de terror si la encuadramos en su época. Sin embargo, otros de sus elementos no han envejecido tan bien, como lo es el alivio cómico encarnado en el papel del cocinero de la nave, o algunas de las situaciones y diálogos que tienen que ver con el personaje de Altaira y que chirrían de manera escandalosa a los ojos del espectador moderno. Lo que sí que les puedo asegurar que ha envejecido de manera espectacular es su factura. Ya desde los primeros planos, en los que podemos observar a la nave recorriendo el medio interplanetario o el aterrizaje de la misma, podemos advertir la calidad de los efectos, que no fueron superados, por cierto, hasta 1968, año en el que se estrenó 2001 Una Odisea en el espacio de Stanley Kubrick. Algunos de estos efectos se llevaron a cabo mediante técnicas de animación, el único departamento que la Metro-Goldwyn-Mayer no poseía. La productora se vio obligada a pedir ayuda a la factoría Disney, quienes cedieron a Joshua Meador, un animador que había trabajado en películas como Fantasía, Bambi, Alicia en el País de las Maravillas, Peter Pan o 20.000 leguas de viaje submarino. Y lo cierto es que hay determinados momentos en la película en los que esta mano de Disney se filtra en la estética. Planeta Prohibido fue rodada en los mismos estudios en los que se había filmado El Mago de Oz y de hecho recicló algunos de sus decorados. Pero no se dejen engañar por este dato. La construcción de los escenarios de esta película se llevó la mitad del presupuesto y el resultado es excelente. No solo por la recreación del planeta. También se construyó una réplica casi a escala de la nave, así como otra infinidad de lugares que no mencionaré para no hablar más de lo necesario acerca de la trama. A modo de curiosidad les diré que el presupuesto inicial era de $1 millón. Los constructores de los decorados llegaron desde un primer momento a la conclusión de que este presupuesto no les dotaba de los recursos necesarios para llevar a cabo el trabajo con la calidad que la historia lo requería. Así que decidieron construir los escenarios tal y como ellos los concebían. Así que cuando el presupuesto se acabó, la producción estaba tan avanzada que el estudio no tuvo más remedio que aportar la financiación necesaria para terminarla. Toda la estética de la película, al menos a mis ojos, es una pura delicia. Un futuro analógico repleto de palancas y botones que a día de hoy responde a la etiqueta de Atom Punk. Supongo que el elemento más célebre sería Robbie, el robot construido por el Dr. Morbius y que se convirtió en un icono popular, llegando a aparecer a lo largo de los años en series tan dispares como Vacaciones en el Mar o Colombo. Aunque a día de hoy Robbie pueda parecernos poco más que una mezcla de una batidora y el muñeco Michelin, en el que por cierto sí que se inspiraron, en su día fue la representación más moderna de un autómata con la única salvedad de Metrópolis de Fritz Lang. De hecho, su construcción se llevó el 7% del coste total de producción. Además, como dato curioso, el personaje de Robbie es pionero por incorporar en su programación las 3 leyes de la robótica de Asimov, a las que ya les dedicamos un especial en su día. No le atribuyan sentimientos, señores. Robbie no es más que una herramienta, enormemente fuerte, eso sí, podría derruir esta casa hasta sus cimientos. ¿Pero en malas manos no podría convertirse en arma mortífera? No, doctor. Ni aunque yo fuera un científico loco de películas terroríficas, porque está construido para ser un factor ajeno al mal. Comandante, ¿me presta esa formidable arma que lleva? Gracias. Robbie, apunta con esto a ese arbolillo que hay en la terraza. Fuego. ¿Comprendes el mecanismo? Sí, Morbius. Un sencillo arrasador. Muy bien. Ahora vuélvete hacia aquí.
Apunta al comandante. Apúntale entre ceja y ceja. Fuego. ¿Lo ven? Está desolado, sumido en el dilema subeléctrico entre obedecer mis órdenes directas y su inhibición básica, causar daño a seres racionales. Anulada. Si yo hubiera consentido que esto continuase, habrían estallado todos sus circuitos. Supongo que ya habrán prestado atención a estas texturas sonoras que nos vienen acompañando desde el inicio. Como ya habrán adivinado, se trata de la banda sonora de Planeta Prohibido y resulta ser otro elemento pionero de su época. A día de hoy, este tipo de sonoridades están íntimamente ligadas a esta época y este género en particular, pero en aquella época fueron bastante revolucionarias y no exentas de controversia. La película se filmó en tiempos en los que la música electrónica era algo incipiente. Aún faltaban 9 años para que Robert Moog inventase el sintetizador. Lo cierto es que este recurso ya se había utilizado ocasionalmente en producciones más baratas, pero con Planeta Prohibido se llevó al cine de casi primer nivel. La banda sonora se le encargó al matrimonio Louis y Bibi Barron, quienes después de 8 meses de experimentación consiguieron materializar esta visión tan única y característica. Su trabajo produce una atmósfera inquietante, intensa, que consigue transmitir a la perfección la sensación de que hay un peligro inminente al acecho. Como ya he mencionado, el trabajo del matrimonio Barron trajo consigo una buena polémica. Las quejas del sindicato de músicos, con compositores como Miklos Rozsa a la cabeza, impidieron que estos temas fuesen considerados música, alegando, entre otras cosas, que carecían de orquestación. De esta manera, el matrimonio Barron fue acreditado como creadores de tonalidades electrónicas y se les negó la candidatura al Oscar. Cuando uno ve Planeta Prohibido, no puede evitar la sensación de estar contemplando una especie de piedra fundacional. Es como un tronco del que surgen infinidad de ramas. Algunas son más gruesas que otras, pero todas nacen en el mismo núcleo. Su vástago más directo es Star Trek. Probablemente es el heredero más importante. Las similitudes son tan numerosas que tardaríamos menos en enumerar las diferencias que las separan. John Adams es un proto-James Kirk más que evidente. Incluso va acompañado de su primer oficial y el médico de la nave, a quien llaman Doc. El mismo Gene Roddenberry manifestó que su creación estaba directamente extraída de Planeta Prohibido. En menor medida también aparecen destellos que inspiraron otros proyectos. Kubrick lo menciona como influencia directa en 2001. George Lucas hizo lo propio en Star Wars. Robots antropomorfos que traducen centenares de idiomas, blasters, escenarios gigantescos con pasarelas que cruzan inmensos arcos de energía. Escenarios que, por cierto, también influenciaron a Paul Verhoeven para construir las ruinas marcianas en Desafío Total. O la franquicia Alien, sobre todo en la más reciente Prometheus, con la que Planeta Prohibido comparte muchas ideas fundamentales. Es de justicia decir que esta fue en su época una película rompedora, pero que en mi opinión se ha revalorizado con los años en muchos de sus aspectos. Creo que es un buen ejemplo de que la ciencia ficción reside en las ideas, no en la vistosidad del planteamiento, algo que los estudios de hoy en día deberían tener más presente a la hora de plantear sus historias. Lo cierto es que la cinta fue bien acogida por la crítica, pero que no obtuvo un retorno económico importante. Además, fue censurada en medio mundo por culpa de la indumentaria de Altaira. La hija del Dr. Morbius es una joven que ha crecido con la única compañía de su padre y el robot Robbie. A pesar de haber sido instruida por el doctor en numerosas ciencias, carece de la experiencia humana y vive en un estado de comunión con la naturaleza. La mayoría de las veces que Altaira aparece en pantalla está descalza y viste minifaldas. Viste minifaldas 9 años antes de que Mary Quant las elevara al ámbito comercial y dejasen de ser una moda underground radicada en ciudades como Londres o París.
Esta primera aparición fílmica de la minifalda en conjunción con los pies desnudos de Anne Francis fue suficiente para que fuese prohibida en no pocos lugares, entre ellos España, donde no se estrenó hasta 1967. Por otro lado, los diálogos que versan sobre la longitud de las susodichas minifaldas de Altaira será uno de esos elementos que les hará rechinar los dientes. Sea como fuere, Planeta Prohibido es una película fundamental dentro del género de la ciencia ficción y tiene ganada a pulso su relevancia dentro de la historia del cine. Todos sus elementos se han transformado en icónicos. Las ideas que la componen han nutrido la ciencia ficción hasta día de hoy. Se encargó de plantar un sinfín de semillas que germinaron en las mentes de muchas personas. Aún siguen germinando y en el futuro continuarán haciéndolo, por el simple hecho de que, como ya dije antes, la ciencia ficción se construye a base de buenas ideas, y Planeta Prohibido está repleta de ellas. Sean felices y gracias por escucharme. El Grimorio de Joseba, con Joseba Bajo. When worlds collide. Written in the stars is a message of doom for this, our world. And now in the most shattering experience the screen has ever given you, Paramount tells what could happen within your lifetime when worlds collide. An astronomer checks and double-checks his horrifying discovery. A distant star racing through space toward an inevitable collision with this planet. The United Nations meet in emergency session. All conflicts pale before this threat from another world. Qué grandes los narradores de la época de los trailers, ¿verdad? Esos trailers especiales de las películas de ciencia ficción en las que prácticamente te destripaban entera la peli, ¿no? Cronológicamente, pero con esa voz súper dramática, ¿no? De todo lo que está pasando. Ahí nos estaba describiendo que jamás la primavera nos había brindado una experiencia tan apabullante, que íbamos a ser testigos de la destrucción del mundo. Y entonces a continuación empezaba a mostrarnos cómo se iniciaba todo esto, que era con un científico preocupado que a través de su telescopio veía cómo se aproximaba la tragedia en forma de planeta gigante hacia la Tierra. Sí, pecador, pecadora, aquí os presento un peliculón de época, cuando los mundos chocan, When Worlds Collide. Película estadounidense de 1951, rodada en glorioso Technicolor, donde los géneros de ciencia ficción y catástrofe se fundían de una manera maravillosa. Producida por el emblemático George Pal, especialista en este tipo de producciones, y dirigida por Rudolf Maté. En este caso protagonizada por Richard Gere, Barbara Rasch, Peter Hansen y bueno, distribuida por la Paramount, se basa en un libro, en la novela homónima de Edwin Ballmer y Philip Wiley. Cuando era pequeño leí un libro acerca del fin del mundo. Recuerdo que estaba tan asustado que no me atrevía a irme a dormir. Luego, por la mañana, salió el sol. Y todo era tan maravilloso que olvidé la historia. La vida seguía siendo hermosa. El mismo sol brillará sobre el nuevo mundo. Escucha, astrónoma, yo no formaré parte de ese nuevo mundo. Durante unos meses tú y yo les hemos estado diciendo a los pocos que harán ese viaje que serán necesarios en el nuevo mundo. Científicos como tú, tu padre, Tony, los mecánicos y los granjeros, todos tenéis algo que ofrecer. Pero no necesitaréis taxistas aéreos, al menos durante 100 años. Bueno, y aunque el título es muy explicativo, ¿no? Autoexplicativo, pues eso, la trama pues narra la inminente destrucción de la Tierra por la colisión de una estrella gigante llamada Velus y los esfuerzos por construir una nave espacial, una arca, ¿no? Una suerte de arca de Noé para transportar un grupo de hombres y mujeres al único planeta habitable que gira alrededor de esta estrella que se llama Cira.
Ojo, este director, aunque os pueda sonar poco, Rudolf Maté, era un artesano de la cinematografía que ha participado en mogollón de pelis. Esa era su especialidad, ¿no? La fotografía, digamos, y eso se nota especialmente en esta cinta. De hecho, ganó un Oscar esta peli, uno indudable por los efectos especiales que ahora comentaremos, pero también estuvo nominado precisamente a la mejor cinematografía, ¿no? Y esa fotografía de Technicolor maravillosa que Rudolf Maté era especialista en plasmar. Un auténtico espectáculo visual. Está claro que estamos hablando de efectos especiales de 1951, pero, jolín, qué bien se disfrutaba, qué bien se disfrutaba. Es un apocalipsis total, ¿no? Esto lo hemos visto en pelis como Melancolía, un planeta, ¿no? Que literalmente se va a comer la Tierra, y lo hemos visto innumerables veces en las maravillosas pelis de catástrofes que algún día tendrán también aquí su eco, de Roland Emmerich. Esto es un apocalipsis estilo Emmerich, pero 100%, pero con los recursos de 1950. Tsunamis, volcanes, terremotos, avalanchas, explosiones y esa arca maravillosa en forma de cohete espacial en una rampa como si fuese una montaña rusa, ¿no? Y es que es una montaña rusa de emociones, sin duda, esta película. Además, toca todos los clichés que hoy en día damos por sentados en una peli de ciencia ficción y catástrofes. Es decir, un científico que descubre algo muy preocupante, que intenta comunicarlo a las autoridades del mundo, y las autoridades del mundo, obviamente, incrédulas hasta que es demasiado tarde, ¿no? Para hacer nada, aunque tampoco puedes hacer nada cuando una estrella gigante se va a abalanzar sobre el planeta Tierra. Aparte de ese cliché de la incredulidad de los gobiernos, tenemos también el cliché del millonario que cree que con su dinero puede comprarlo todo, incluida su salvación. Aquí tenemos un villano millonario, tullido en silla de ruedas, que piensa que financiando el arca él va a poder escapar de aquí. ¿Qué hay de ese arca de Noé? ¿Llegará al nuevo planeta? En teoría. Según los cálculos de algunos ingenieros, el viaje es posible. Los señores Marston y Spiro me han dicho que tienen ustedes un terreno completamente equipado, pero que necesitan dinero para acabar de construir la nave. Mucho dinero, millones. Las cifras no me impresionan. Comenzará, por tanto, esa cuenta atrás para construir ese arca en el que solo unos poquitos seleccionados podrán dar continuidad a la raza humana. Hay esperanza en la película, por tanto, ¿no? Pero es una esperanza para muy pocos, ¿no? Unos poquitos elegidos, y eso obviamente pues va a acabar suscitando lo típico de estas películas también, el otro cliché: el hombre es un lobo para el hombre. O lo que es lo mismo, la miseria humana cuando las cosas se descontrolan. Y lo que todo empieza como, venga, vamos juntos a construir el arca, empieza a tornarse en, madre mía, pero yo que soy un constructor, un ingeniero, un chapista, un soldador, estoy aquí construyendo una rampa, un cohete gigante, y yo no tengo plaza en el arca. Claro, es que pensarlo, imaginar la gente que está involucrada en la construcción del arca, que luego no tiene plaza, que es un cohete para 50 personas, y aparte hay que cargar algunos animalillos y muchas provisiones para el nuevo mundo. Pues claro, eso provoca que se líe, y mucho, ¿no? En el tramo final de la película, cuando ya los cataclismos no dejan de sucederse debido a la gravedad, ¿no? Por la proximidad del planeta, se empieza a liar parda, la gente tiene miedo, y entonces empiezan a revolverse, y empezamos a ver pues las típicas cuestiones filosóficas, ¿no? De quién debe ser salvado y quién no. Solo los verdaderamente imprescindibles para empezar de cero, ¿verdad? ¡Doctor Hendon! ¡Suba a bordo! ¡Deprisa, doctor Hendon! ¡Detengan la pasarela! ¡Suba, doctor! ¡No cierren la escotilla! ¡Espere! No ocuparemos el combustible que necesitan. El Nuevo Mundo no nos pertenece, es para los jóvenes. ¡No, espere! ¡No me dejen! ¡Con mi dinero se construyó esta nave! Dave, la nave se mueve. ¡Asegúrense!
Pues eso, no hay cabida para todos y mola mogollón esa escena, ¿no? En la cual el científico que ha ideado todo retiene en la silla de ruedas al millonario sin escrúpulos que quería subir a cualquier precio a bordo, ¿verdad? Es que fíjate, lo hemos visto, por ejemplo, en interpretaciones más modernas como el propio Prometheus de Ridley Scott, ¿verdad? Y ese empresario también criogenizado solo con el único propósito de intentar conseguir la vida eterna de mano de unos alienígenas. En fin. Bueno, la trilogía de Alien de Ridley Scott, no os preocupéis, que en su momento le daremos el tratamiento debido. Lo que pasa es que es un proyecto tan grande que se merece algo muy, muy especial y lo tendrá. Bueno, cosas que destacar de esta peli, pues hombre, ese diseño emblemático del cohete plateado, súper aerodinámico, ¿no? Como una bala con alas, el típico cohete que todos hemos soñado de niño y que luego, por otro lado, era también como estándar, ¿no? En la industria de la época, todos los cohetes eran muy similares, una forma balística muy, muy precisa y muy chula, ¿verdad? Con esos propulsores y, bueno, un diseño de producción muy guapo en la película, aunque es verdad que no tenía el mismo presupuesto, por ejemplo, que Planeta Prohibido, que nos ha comentado Joseba, pero sin duda tiene mucho mérito lo que se hizo con los escasos recursos de esta peli. Aparte, es que ese momento del despegue con esa rampa que hemos visto construir, ¿no? Muy curioso el sistema, en vez de despegar simplemente verticalmente, como los cohetes de la lanzadera espacial de la NASA, ¿no? Aquí se les construye una rampa en la cual hay dos fases de ignición, una con unos propulsores laterales pequeños y luego cuando ya va a tomar la vertical hacia arriba, entonces se enciende el propulsor gordo. La verdad es que está currado para la época y mola verlo, mogollón, esa secuencia de despegue. Pero una de las cosas que más me enternece, ¿no?, de estas pelis de retrociencia ficción es la inocencia de la rigurosidad científica que, bueno, que deja muchas cosas ahí al aire, ¿no? Como, o sea, normalmente en las pelis de ciencia ficción actual hay una mínima preocupación por hacer que todo parezca eso, mínimamente realista. Aquí, pues claro, tampoco había conocimientos, los espectadores no estaban acostumbrados a ver este tipo de ambientes, entonces pues básicamente se podía hacer o inventar cualquier cosa. Y aquí hay temas, bueno, pues desde el propio despegue, que seguramente no tiene sentido desde el punto de vista científico de la física que ese cohete pudiese salir de la atmósfera y mucho menos rodear la superfuerza de tracción de la gravedad de un pedazo de estrella que estaba ya chocando con el planeta y que luego además que pudiese aterrizar como aterriza en uno de los satélites de ese planeta que es Cira, que es el nuevo mundo para los humanos. Todo eso, bueno, en fin, hay que hacer un verdadero acto de fe para comértelo y creértelo. Pero, por ejemplo, me encanta que directamente aterrizan y cuando bajan del cohete allí ni escafandras ni nada, en plan, ¡ay, qué aire más bueno hay aquí! Sí, es respirable, ¿sabes? O sea, en plan cero análisis, pues nada, yo abro la compuerta y aquí me bajo en un planeta extrañísimo en el cual nunca me he estado. Fue muy bueno, muy bueno. Por cierto, los derechos de esta historia original, de este libro que os comentaba que era de Philip Wiley y de Edwin Ballmer, fueron comprados en 1933 por la Paramount y nada más y nada menos que Cecil B. DeMille estaba proyectando hacer una película basada en este libro, ¿no?, que iba a llamarse El fin del mundo, The End of the World. Pero el guión nunca vio la luz y bueno, pues se quedó ahí un poco para proyectos posteriores, ¿no? Y para hacer reciclaje, porque es que en esta época se reciclaba todo. Por ejemplo, hay un plano hacia el final de la peli donde se ve un grupo de gente que está sentada ahí alrededor de una tienda, ¿no? Cuando ya estamos viendo el apocalipsis cernirse sobre la Tierra. Y ahí se ve un niño pequeño y un perro que luego lo rescata en el helicóptero. Bueno, todo esto, toda esta escena igual, tal cual, fue reciclada para luego la peli de La Guerra de los Mundos, The War of the Worlds. Y luego, por ejemplo, hay otro plano de un volcán entrando en erupción, ¿no?, bastante guapo, y bueno, pues ese mismo plano también se usó en otra producción de George Pal, que fue La Máquina del Tiempo, buenísima, y también otra del 61, fijaros, o sea, estamos hablando de casi 10 años después, lo usaron en La Máquina del Tiempo y lo usaron en Atlantis, el continente perdido. Reciclaje al poder.
Ojo que esta peli, por supuesto, ha creado escuela, inspiró a mucha gente, entre otros a Bruce Joel Rubin, el guionista nada más y nada menos que de Deep Impact. Sí, y es que Steven Spielberg estuvo interesado en hacer un remake de esta película de When the Worlds Collide, tanteó a este guionista, al final el proyecto no salió adelante con Steven Spielberg, pero digamos que se acabó convirtiendo en Deep Impact, y aquí vemos muchas semejanzas, ¿no? No solo de la amenaza que viene a la Tierra, sino el propio comienzo de la peli con un científico que avista algo y que, preocupado, intenta alertar a la comunidad. Por cierto, la peli funcionó bien y George Pal tenía claro que quería hacer una secuela. De hecho, la novela tenía una secuela que se llamaba After Worlds Collide, ¿no? Después de que los mundos choquen. La típica peli en este caso que sería, pues, ¿y qué pasa en el nuevo mundo, no? ¿Qué misterios, qué retos se enfrentará la humanidad en el nuevo mundo? Pero bueno, no pudo ser la secuela hecha y bueno, se quedó también en otro proyecto que ojalá hubiese visto la luz. En fin, When Worlds Collide es una auténtica joyita de la ciencia ficción, es muy corta, estas pelis duraban apenas un poco más de una hora y son muy disfrutables, os emplazo a que la busquéis. Yo la vi en Filmin, no sé si seguirá estando ahí, pero vamos, que son pelis que están ya como en el archivo general del público y aunque sea en versión original subtitulada, os recomiendo que la busquéis y que la veáis, que no os vais a arrepentir y vais a pasar un rato disfrutón. Espero que os guste y que lo comentéis en la cajita de comentarios, que ya sabéis que nos encanta hablar con vosotros y que nos digáis también vuestras impresiones de todas estas recomendaciones, que no tienen siempre por qué ser buenas ni acertadas, son simplemente nuestra experiencia y es lo que queremos compartir con vosotros. Vamos a continuar con este especial de Retro Sci-Fi. El primer día en el nuevo mundo había comenzado. 7 pecados digitales con Iñaki Tobar. En el año 2086, 2 extraterrestres pacíficos viajaron a la Tierra en busca de ayuda. A cambio, nos dieron información para nuestro primer viaje intergaláctico, abriéndole a la humanidad el camino hacia las estrellas. Nosotros reunimos un equipo de individuos excepcionales para proteger a la Tierra y a nuestros aliados. Valientes pioneros, entregados a los más altos ideales de justicia y dedicados a proteger la ley y el orden más allá de las nuevas fronteras. Estas son las aventuras de la Patrulla Galáctica. Uf, pelos como escarpias, qué serión que os traigo. Es verdad que no es una serie en blanco y negro, pero esto para mí es retro ciencia ficción, porque es de las primeras series que me sumergieron en la conquista espacial. La Patrulla Galáctica. Las aventuras de los Guardianes de la Galaxia, también conocida como Las aventuras de la Patrulla Galáctica, y el título original en inglés que era The Adventures of the Galaxy Rangers, emitida por primera vez entre el 86 y el 89. Una serie animada de ciencia ficción creada por Robert Mandel, que seguro que os sonará, ¿verdad? Mandel, el nombre de verlos en las series de dibujos de una época para nosotros, y es el otro productor ejecutivo, su hermano Abe Mandel. Bueno, esto combinaba historias de ciencia ficción, pero con un rollo del western, ¿no? Del viejo oeste. Además, metía elementos de space opera, elementos fantásticos tradicionales de espada y brujería, y bueno, pues la ciencia ficción más alucinante del mundo. O sea, ¿veis qué combinación más chula? En serio, exploración espacial, space opera y espada y brujería, todo en una serie, y encima hecha por un estudio de animación japonesa en modo anime. ¡Fua!
que esto era ciencia ficción de finales de los 80 aquí en España, pues que algo que no habíamos visto nunca. Es que es una joya de animación desconocida por muchos. Me acuerdo que incluso a mis amigos no era una serie mainstream que viese todo el mundo. Yo en concreto la vi en una televisión territorial de aquí, Canal Nou, ¿no? La televisión valenciana, y creo de hecho que estaba doblada al valencià, para que os hagáis una idea, ¿vale? La serie. Y era por las tardes a las 6, no era el horario típico en el cual veíamos la serie y los demás, pero me puto flipaban los personajes. Es que es un derroche absoluto de originalidad lo que se montaron aquí. Además, seguramente fue mi primer anime, sin saberlo, o sea, el primer anime de verdad. Es verdad que seguramente por aquella época pues ya habíamos visto el Cid, de Heidi, que también estaban hechas por estudios japoneses y no dejaban de ser anime, pero el anime que tenéis vosotros en la cabeza de tipo Evangelion, ¿no? Digamos, de anime de acción puro, de piruetas, de tías con curvas asombrosas, de hombres musculados, de efectos especiales, de humor raro, de criaturas rocambolescas sacadas de Pandora de Avatar. O sea, todo eso está aquí, la imaginación brutal y la animación violenta y chulísima, ¿no? Con efectos especiales que combinaba incluso un CGI primario de la época, ¿no? O sea, que había ya integración en una serie de animación de finales de los 80 de los primeros renders CGI, pues de algunos elementos, en plan, cuando uno de los especialistas, que era el especialista en hackear sistemas, se conecta a un ordenador y salían pues particulitas y mini inteligencias artificiales dando vueltas alrededor de su tablet. Y eso estaba hecho en 3D de la época. Yo flipaba, o sea, es que flipaba. Habla el patrullero galáctico Zachary Fox. Mi familia y yo, junto con los embajadores Waldo y Soso, llegaremos a Kirwin en 30 minutos. Recibido, capitán. Jessica, estamos a punto de llegar. Estoy deseando conocer a la familia de Soso. Os voy a enseñar a cultivar hamburguesas, ¿verdad, Waldo? Ahora me preocupa más el campo de defensa de Kirwin. Mientras ese campo no funcione perfectamente, tu planeta estará en peligro. Bienvenido, Capitán Fox. Hemos avanzado mucho. Estos kiwis pueden cultivar cualquier cosa. Con los kiwis, los andorianos y los humanos trabajando juntos, conseguiremos alimentos suficientes para toda la Liga de Planetas. Realmente era muy muy diferente a todo lo que estábamos acostumbrados en cuanto a series de dibujos, donde lo más animado que veíamos en aquella época, pues ya os digo, D'Artagnan y los mosqueperros. La historia me sigue emocionando un montón, ¿no? Ese comienzo tantas veces imaginado luego en producciones posteriores del cine, de libros, de todo, ¿no? Alienígenas que vienen buscando ayuda, huyendo de un villano, de una villana en este caso, y en agradecimiento por brindarles, digamos, asilo político temporal, comparten con nosotros los planos de una tecnología FTL, Faster Than Light, o sea, nuestro primer motor de hiperluz para viajar. Para mí era la primera vez que me metía en esto. Es que esto está, para que os hagáis una idea, temporalmente, pues alrededor de la época en la que yo fui consciente de, por ejemplo, empezar a ver Star Wars, ¿no? Las primeras. Entonces, ver esto en una serie de dibujos era incluso más espectacular esta serie de dibujos que la peli de Star Wars, para que os hagáis una idea, porque está realmente chulo, las naves, los trajes de los Galaxy Rangers. Bueno, básicamente el argumento se sitúa en el 2086, cuando estos dos extraterrestres llamados Andor y Kirwin viajan a la Tierra pues buscando aliados en contra de la despiadada y expansionista reina del Imperio de la Corona, la reina de la Corona. Pues después de que compartan con nosotros en agradecimiento ese hiperconductor FTL, Faster Than Light, los viajes interestelares pues prosperan y se van asentando colonias humanas por planetas distantes. ¿Eso qué sucede con eso? Pues claro que eso acarrea problemas. Primero, que aparecemos en el radar de un villano que la Tierra no tenía, que es esta reina de la corona, o sea que los aliens vienen con problemas debajo del brazo. Y segundo, que al expansionarnos, ¿no?, con colonias pues empiezan a surgir problemas.
Por eso se monta la Oficina para Asuntos Extraterrestres, BETA, Bureau for Extraterrestrial Affairs, se llama BETA esta organización, que lo que acaba es montando pues este grupo de Galaxy Rangers que llevan implantes potenciadores de habilidades, y es una maravilla porque es también la primera vez en una serie que yo recuerde que nos plantean el tema de supersoldados, ¿no? Mejorados biónicamente, mejorando aspectos que ya ellos tenían innatos, ¿no? En este caso tenemos a Zachary, el capitán, el jefe, que mola mogollón y que, bueno, pues debido a un accidente le tienen que poner medio cuerpo biónico, entre ellos un brazo de, digamos, de Robocop, ¿no? Superpoderoso, y que con el implante, que por cierto se activa tocando la estrella que llevan de Rangers. Ya os digo que esto parecen sheriffs, ¿no? Del oeste. Cuando se toca la estrella, entonces sale un rayo destructor, ¿no? Del brazo. Es en el caso de Zachary. Luego tenemos a Walter Hartford, que es Doc, ¿no? Que es un personaje de color en la serie, también aquí con integración en esa época, muy adelantada a su tiempo, y en este caso es el especialista en hackeos, ¿no? En hackear ordenadores, ya os digo, de una manera brutal, pues siempre consigue sacarlos de los embolados. Luego tenemos a Nico, que es una arqueóloga, en plan Indiana Jones, que tiene poderes psíquicos, y en este caso su implante pues los potencia, ¿no? En plan medium, o sea, aquí con elemento paranormal también, por favor. Y por último, el mejor de todos para mí, el bueno del Gus, o más bien el macarra del grupo, el rubiazo de pelo de punta con una mutación genética desde bien pequeño que le permite, digamos, adquirir habilidades de otras especies, y que en este caso con el superimplante biónico que le ponen al tocar su estrella pues se convierte en monstruos directamente, en armaduras que son infranqueables, o sea, en un portento, ¿no? De la naturaleza para superar a cualquier enemigo. Además, siempre con sus 2 revólveres láser fundados en las cartucheras, sacándolos haciendo piruetas. En fin, era un personaje que molaba tanto que yo incluso me hice una especie de disfraz, incluidas las pistolas láser en aquella época. Y que era un niño, ¿vale? Que flipaba con esto. Sí, ya lo sabéis. Y ahora súmale a esta super cuadrilla espacial estos Galaxy Rangers, que por cierto, Guardianes de la Galaxia, que no tienen nada que ver con Marvel, nada que ver, esto es anterior. Bueno, lo de Marvel se basa en un cómic, está claro, pero que no tiene nada que ver con los Guardianes de la Galaxia, que a mí me encantan. Ya hablaremos de esas pelis cuando nos metamos en el universo Marvel dentro de mucho tiempo, pero no tienen nada que ver. Para mi gusto, y salvando la distancia, son mucho mejores estos Guardianes de la Galaxia. De verdad que sus historias son brutales. Por cierto, como os decía, es un western space opera, pero es un western, y por lo tanto hay caballos, pero claro, caballos robot, los cibercorceles, que aparecen ya en los títulos de crédito emblemáticos y chulísimos que os he puesto al principio. Molan mogollón porque tienen un vínculo especial con sus jinetes, están programados especialmente para ellos, y las pocas veces que salen en la serie son una gozada. Capitán Fox, después de leer tu informe, el Consejo de Líderes ha dado su aprobación para tu equipo especial de patrulleros galácticos. Cada uno utilizará el nuevo implante cerebral de la serie 5. Una vez incorporado, el microcircuito de vuestras placas lo pondrá en funcionamiento. Cada uno de vosotros tiene facultades únicas que se verán amplificadas de manera extraordinaria. Zachary Fox, tu implante convertirá tus desarrollados biónicos en un arma poderosa. Alaisa, no descansaré hasta llevarte de nuevo a casa. Doc Hartford. Sí, estoy dispuesto. Tu implante te convertirá en un mago de los ordenadores. En ese terreno nada te será imposible. Nico, tu implante reforzará tus sensores psíquicos. La raza humana se enfrenta a graves peligros que vienen de más allá de las estrellas. Shane Guzman, tu implante pondrá en funcionamiento unas superdesarrolladas biodefensas que te harán prácticamente invencible. Deseaba entrar en acción. Nuestro momento ha llegado.
¿sabéis? Escuchando el final del episodio piloto, ¿no? Ya con esa aprobación, digamos, gubernamental de la Patrulla Galáctica que mola tanto. Y por supuesto, mola mucho también esta serie por la música, por este tema emblemático de los Galaxy Rangers. No Guts, No Glory se llama, de John Van Tongeren. Y bueno, No Guts, No Glory, que sería algo así como sin agallas no hay gloria, ¿no? No Guts, No Glory, No Pain, No Gain. Dos frases hechas americanas que vienen a decir que sin dolor no hay recompensa, ¿no? Porque es una peli de equipo, de esforzarse, de hacer cosas juntos. Y por cierto, muy entroncada con toda la filosofía buenrollera, por ejemplo, de Star Trek, porque aquí tenemos muchos episodios que básicamente son de ir a ayudar a unos colonos en tal planeta, ¿no? Viajar a la velocidad de la luz, llegar allí, ver que hay un problema con un villano local y bueno, pues en plan western solo solucionarlo, ¿no? Siempre aunando culturas, un rollo trekkie muy guapo para todos los que os guste Star Trek. Estoy seguro que esta serie tampoco os va a defraudar. Por cierto, de aquella época, y creo que también de los hermanos Mandel, tenemos Brave Star, que igual os suena también, de un sheriff intergaláctico que parece encuadrado en el mismo universo que los Galaxy Rangers y que seguramente acabará pasando también por aquí porque ¡guau! Cómo molaba también esa serie, con un villano de lujo que era Espantapájaros. En fin, os dejo que terminéis de disfrutar de este primer temazo recomendado de hoy. Aunque toda la banda sonora de hoy es mayormente teremines, también hay espacio para retrociencia ficción ochentera, porque los 80 son retros y nos encantan. Disfrutar de No Guts, No Glory mientras vamos avanzando en el episodio de hoy. Siete pecados digitales con Iñaki Tobar. Me llamo Bob Wilton. Soy periodista. He estado investigando un programa secreto del gobierno. Entonces, ¿dice que usted era un espía mental? Un guerrero Jedi. Me dijeron que el gobierno americano entrenaba espías mentales y que ese Lynn Cassidy era el mejor de todos. La historia de Lynn era increíble, absurda y completamente cierta. Hay que soñar una nueva América. Seréis un arma mental. ¡Siéntelo así! Hay que crear guerreros monjes capaces de atravesar paredes y de ver el futuro. Enhorabuena, Scotty. Gracias. Siento que lo vuestro no vaya a funcionar. Momento ahora para el misterio. Sabéis que uno de mis pecados es el misterio, lo habéis visto aquí en múltiples ocasiones, ¿no? Con el martillo del misterio de Joseba, con el embarcadero de Caronte de Peter Aniorte. Siempre hemos tenido en Siete pecados digitales un regustillo por el misterio y en cada programa pues intentaremos relacionar la temática con alguno de esos misterios que tantas alegrías nos ha dado escuchar en Milenio 3, ¿no? O en historias en Sobrenatural de Radio Nacional de España, en Espacio en Blanco, en La Rosa de los Vientos,
en fin, hemos mamado el misterio, y yo aquí pues de vez en cuando también os quiero soltar pues alguno de esos misterios que me han tocado alguna vez, ¿no? Y en este caso, hoy que hablamos de retrociencia ficción, pues vamos a hablar de un misterio que tiene mucho que ver con esto, con cuando la ciencia supera a la ficción. Os preguntaréis, a lo mejor muchos de vosotros no sabéis de qué tráiler es, de qué película es el tráiler, el trocito de tráiler que os he puesto ahora. Pues bien, es de los hombres que miraban fijamente a las cabras. The Men Who Stare at Goats, una película estadounidense-británica de 2009, dirigida por Grant Heslov y, ojo, protagonizada nada más que por George Clooney, Ewan McGregor, Jeff Bridges y Kevin Spacey. Ahí es nada, los 4 papeles principales. ¿Y de qué iba esta peli y qué tiene que ver con el misterio de hoy, ¿no? Que os digo de la ciencia supera la ficción. Bien, muchos de vosotros seguro que recordáis o habéis oído alguna vez hablar de la patrulla o de la brigada paranormal de Hitler, ¿no? Y de sus lugartenientes. Hitler hacia el final de la Segunda Guerra Mundial estaba más zumbado que la vida y buscaba, ¿no? en reliquias sobrenaturales que le pudiesen dar una ventaja final, ¿no? En la guerra. De ahí sale, por cierto, esa maravillosa franquicia que ya hemos tratado por aquí de Wolfenstein. Tiene mucho que ver con esto. Bien, pues esto que parece coño y que es verdad, ¿no? De que Hitler tuvo una brigada paranormal buscando reliquias, también es cierto en el caso de Estados Unidos. Los hombres que miraban fijamente a las cabras es una novela de 2004 escrita por John Ronson, que está basada, a su vez, en una investigación que llevó a cabo John Sergeant. Esta investigación era sobre el ejército estadounidense y la exploración de conceptos llamados New Age, es decir, un poquito abraza árboles, sobre lo paranormal, la influencia de la mente sobre la materia y sobre los seres vivos, ¿no? Aplicaciones militares de lo paranormal. De hecho, el título hace referencia al intento de matar una cabra con solo mirarla. En los 5 capítulos de este libro, pues se echa un vistazo a esos esfuerzos del ejército de los Estados Unidos a finales de los 70 y principios de los 80 de explorar los fenómenos paranormales. Entonces aplicaron filosofía New Age y cogieron elementos del potencial humano para intentar mejorar soldados con capacidades por encima de lo normal, ¿no? Para darles, pues, por ejemplo, poder matar a un enemigo con solo mirarlo, o incluso atravesar paredes o hacer control mental. De hecho, hay un manual de operaciones que se llama el Manual de Operaciones del Batallón de la Primera Tierra. Es un manual de 1979 en el cual se habla literalmente de la unidad de espías psíquicos que habéis oído en el tráiler, y es que parece de coña, pero no es coña, no es una comedia. Esto está en la historia del ejército de los Estados Unidos. Imaginaos, en los búnkeres ahí perdidos en medio del desierto a una comanda de marines sentados literalmente en una silla mirando cabras, intentando influenciar sobre ellas para que muriesen. De hecho, uno de ellos mató a una durante un experimento, aunque vete tú a saber si fue casualidad o qué coño pasó, pero eso les dio más alas, ¿no? al proyecto para intentar que se convirtiese en algo real. Se mencionan cosas como el proyecto Stargate. Había un proyecto Stargate también en esta época, aunque en realidad lo que ha quedado después de esto, que obviamente se acabó desmantelando, ¿no? A finales de los 70, lo que ha quedado esto y sí que ha cuajado nuestros días fue esa intención del ejército estadounidense, no exenta de polémica, de influenciar, por ejemplo, en los interrogatorios, ¿no? De prisioneros de guerra, sobre todo cuando hablamos del terrorismo. Entonces, todo esto evolucionó a finales de los 70 en otro proyecto también digno del misterio y que podríamos tratar aquí con muchas teorías de la conspiración, ese proyecto MK Ultra, que existió también realmente y que era un proyecto en el cual, pues eso, se trataba de influenciar, digamos, mentalmente a sujetos
para que hiciesen cosas o para que confesasen. Lo que pasa que esto lamentablemente ha derivado en muchas formas de tortura diferentes, aplicadas en Guantánamo y en lo que no es Guantánamo, que será peor, ¿no? Lo que desconocemos, esos tuburios en cuevas que tendrán o que han tenido o que seguramente seguirán teniendo pues parte del ejército estadounidense para sacar la información que necesitan cuando la necesitan. O sea, ahora espero que gracias a este pequeño flash del misterio sepáis que existió una brigada de lo paranormal en Estados Unidos que intentaban matar cabras mirándolas, atravesar paredes, volar, influenciar psíquicamente, eliminar nubes del cielo. O sea, imaginaos, ¿no? Yo no sé si vosotros alguna vez, en su momento, cuando visteis a Uri Geller doblar una cuchara, habéis intentado mirar fijamente algo, ¿no? Para influenciar con la mente sobre la materia. Yo sin duda lo he hecho y por eso me ha parecido gracioso y simpático traeros este experimento de retrociencia ficción sin duda de los años 60 y 70 estadounidense. 7 pecados digitales con Iñaki Tobar. Qué ganas tenía de presentaros a Ariadna Jiménez, la pecadora invitada de hoy, y que es y va a ser una persona muy importante en mi vida a partir de ahora, porque va a formar parte de esa productora de teatro robótico de misterio y es la tercera pieza clave, y ahora mismo vais a saber por qué. No puede estar más alineada con los gustos de Joseba y los míos, ¿no? Del misterio, la ciencia ficción. Ariadna nos trae una confesión buenísima, que me siento súper identificado con cada cosa que comparte, y las que no conozco sin duda me las he apuntado, al igual que espero que apuntéis vosotros. Ariadna es una actriz de doblaje súper experimentada que habréis escuchado en más sitios de los que podéis imaginar, ahora os lo contará ella misma, y bueno, y es una de las voces de esas ficciones de Joseba, ¿no? Por ejemplo, en El hogar de Andrea está haciendo, entre otras, la voz de la anciana, que si la habéis escuchado es como para darle un Oscar de los podcasts. No sé si no hay Oscar de podcast todavía, pues tendrían que inventar uno para dárselo a Ariadna, porque bueno, si la habéis escuchado a la voz de la anciana sabéis por qué lo digo. Brutal la pasión que siente por su profesión, ¿no? De actriz de doblaje, y la pasión que siente por el mundo podcast y por el misterio, la ciencia ficción, el terror. En fin, una auténtica alma gemela, Ariadna. Espero que vosotros, pecadores, pecadoras, también os sintáis identificados con lo que viene a traernos hoy al confesionario. Y por cierto, aprovecho para recordaros que ese confesionario mensualmente sigue abierto para vosotros. O sea, estamos deseando daros voz también, así que no os cortéis. En este caso me la podéis enviar a través de 7pecadosdigitales.com, o si queréis nos podéis encontrar en Twitter y en todas las redes sociales. Ahora sí, Ariadna, muchísimas gracias de verdad por tu maravillosa confesión, y dentro micro para ti. Hola a todas y a todos. Mi nombre es Ariadna Jiménez. Soy actriz de doblaje desde el año 1992. En estos años de profesión he dado voz a miles de personajes en cines, series, videojuegos, documentales y en todo tipo de producciones audiovisuales. Entre ellos he sido la voz de Finn en Hora de Aventuras, Willy en La Abeja Maya, Queenie en American Horror. He trabajado en series como CSI, Looney Tunes, Mad Men, Lego Star Wars, Smash, Lego Marvel, Watchmen, El Mentalista, Inatsuma. En fin, paro, que no os quiero aburrir. Hoy a lo que he venido es a confesarme. Y hoy estoy aquí porque, al igual que vosotros, yo también soy una pecadora dominguera. Sigo este podcast desde sus inicios y no me he perdido ni una sola entrega de los 7 pecados digitales. Precisamente una de las recomendaciones friculturales que nos ofrece Iñaki a la hora de la Santa Siesta me ha traído hasta aquí. Me gustaría contaros el periplo que he recorrido hasta conocer a Iñaki Tobar. Hará cosa de un par de años escuché hablar aquí del Teatro Robótico de Misterio, el podcast hermano de los 7 pecados digitales. Así di con el bueno de Joseba Bajo y sus robots. La originalidad del podcast de Joseba, la artesanía que despliega en cada capítulo y la grandísima calidad literaria que respiran sus historias de terror y ciencia ficción me atrapó y me fascinó al instante.
Después de un año escuchando el trabajazo de Joseba y sus maquinitas, me animé a contactar con él y le propuse colaborar en alguna de sus escalofriantes obras de arte. Le dije que yo podía poner voz a sus personajes y que él podía crear personajes para mi voz. Aceptó y desde entonces somos compañeros del radioteatro más chulo y alucinante de la red, aunque esté feo que yo lo diga. Junto a Iñaki Tobar, Ana Vega, Iñaki Larruscain y Peter Aniorte, estamos dando voz a los personajes de El hogar de Andrea, una serie de misterio sobrenatural que estamos confeccionando con mucha ilusión y mucho amor al género de terror. Si aún no conocéis la obra de El hogar de Andrea, no dejéis de hacerlo en cuanto acabéis de devorar esta entrega de los 7 pecados digitales. Si os animáis a escucharla, como dice nuestro director, os deseo, con la mano en el pecho, que lo paséis mal. Y la verdad es que me hace muchísima ilusión compartir con todos vosotros las películas, series, libros y videojuegos que me han cambiado la vida. Porque sí, yo confieso que soy una espectadora voluble, sensible y receptiva, y que la influencia de lo que he visto y he oído a lo largo de mi vida, pues ha marcado o ha corregido el rumbo de mi camino vital. Afirmo y confieso que no sería quien soy si no me hubiese pasado tantas madrugadas pegada a la tele entre las penumbras de la pequeña salita del piso de mis abuelos en Badalona. Los cimientos de mi educación sentimental y emocional se forjaron en la remota población de Cicely, Alaska. Allí aprendí algo que hoy en día suena casi extravagante: la aceptación sincera del otro. Los personajes de Doctor en Alaska nos recuerdan que las personas no somos santos, malos o buenos, y que aspirar a la perfección es un camino fútil e insano. Ahora, en el siglo XXI, esa idea es casi subversiva. Que la gente viva reconciliada con sus contradicciones y dilemas morales sin que nadie se los afee o intenten reformarlos es impensable en estos tiempos de polarización extrema y certezas de pies de barro. Cada capítulo de Doctor en Alaska era un viaje al norte a vivir estrambóticas aventuras, siempre llenas de recomendaciones culturales, música, libros, escritores, cine, una serie diferente a todo lo que se había hecho en los 90. Una joya de producción que rebosaba encanto e inteligencia. Mi familia y yo hemos visto por lo menos 5 o 6 veces la serie entera y si no recuerdo mal creo que son más de 120 capítulos. Otra de las series que está en mi corazón y que he visto muchas veces es Star Trek The New Generation, una serie llena de filosofía más que de ciencia ficción, pero para mí es la mejor diseñada de la saga de Star Trek. Al igual que el resto de las series, ha dejado un legado de películas, de libros, de videojuegos, pero hoy en día es recordada por ese maravilloso meme de Picard en su silla con la mano en la cara. Lo confieso, yo soy Trekkie por el Capitán Picard, por la consejera Troi, por Data. Si te gusta soñar y tener esperanza en la humanidad, Star Trek no decepciona. Además es una serie que cierra de forma magistral y a la perfección muchas de las historias parciales de los personajes de la nave, tanto de los principales como de los secundarios. Y el último capítulo memorable, All Good Things. Todas las cosas buenas, que es uno de los mejores finales en series de la historia. La serie nos presenta un futuro esperanzador y prometedor en el que triunfa la diplomacia, el entendimiento entre especies y la igualdad entre todos los seres del universo. Bueno, más no se puede pedir. Otras series más actuales como Years and Years o El Colapso han captado mi interés y han robado mi corazón, porque son series muy bien hechas y que son bastante creíbles. Aunque están ambientadas en un futuro distópico, la verdad es que empiezan a sonar bastante a un presente real. Y para contrarrestar todas esas terribles visiones post-apocalípticas de las dos series anteriores, llegó Station 11, una serie maravillosa. Esta sí me robó el corazón totalmente. Un futuro distópico en el que la cultura y el arte son moneda de cambio para los humanos del futuro. Si necesitáis reconciliaros con vuestras visiones sobre el futuro, no dejéis de ver esta maravilla de obra Station 11. Y en cuanto a películas, reconozco que la película que más me ha marcado y más me ha impresionado en toda mi vida, y creo que aún sigue siendo la misma, es El Exorcista. El Exorcista me causó tal terror que lo voy a dejar aquí. Ni voy a hablar de ella.
prefiero hablar de Alien, el octavo pasajero. Creo que es la película que más veces he visto en toda mi vida. A veces necesito volver a verla y empaparme de esa protagonista perfecta, de esa mujer valiente y con determinación, alejada de cualquier estereotipo. Alien es fascinante, intensa, oscura, es un prodigio de la narración, del diseño de producción y de la música. Y lleva más de 40 años ahí y sigue sin despeinarse. A veces, en épocas de flojera anímica, me traslado a la Nostromo en busca de la teniente Ellen Ripley, para contagiarme de su energía resolutiva y de su gran talento y determinación para enfrentar la adversidad y encontrar soluciones de forma incansable y resolutiva. Y los libros que me han marcado han sido muchos, sobre todo los de Julio Verne. George Orwell con 1984 me causó mucha impresión. 100 años de soledad de García Márquez me hizo acceder al mundo del realismo mágico y amar las historias de Macondo. Y aunque me encanta que me expliquen historias, me gusta mucho el ensayo, en particular todo lo que se refiere al lenguaje humano. Así que uno de mis libros de cabecera, por supuesto, es La teoría del lenguaje de Noam Chomsky. También soy muy admiradora del trabajo del filósofo José Antonio Marina. Libros como La selva del lenguaje o Tratado sobre la valentía han cambiado mi manera de percibir la palabra. En cuanto a videojuegos, reconozco que no he tenido mucho tiempo a lo largo de mi vida para dedicar a esa actividad. Pero ha habido épocas en las que me he enganchado muchísimo a Forge of Empires o a los Sims. Y me guardo la confesión más especial para el final. Y aunque Iñaki no me lo haya pedido, tengo que hablar de una de mis pasiones sonoras más grandes, la radio y el podcast. He pasado incontables sábados en vela escuchando Milenio 3. He viajado muchas horas con el gabinete de curiosidades de Nuria Pérez. He aprendido a vivir mejor y a comprender mi mente gracias a Víctor Santana y su podcast Psicología a ladrillazos. También he aprendido a apreciar y valorar al género humano con Sapiens, un programa de Radio Nacional que conduce de forma magistral Paula Ayer. La historia es ayer y la fucking condición humana del extraordinario me han dado buenísimos momentos. Os recomiendo un podcast diferente y muy bien producido. Y como no podía ser de otra manera, me encantan los podcasts de relatos. Así que he disfrutado mucho de Noviembre Nocturno de Alberto Martínez o de los relatos salvajes con el entrañable y sensible Doc al frente. Y también me he sobrecogido con las oscuras historias de Negra y Criminal, con la gran Mona León Siminiani. Podría pasarme horas hablando de podcast, porque es una de las cosas que más me gusta. Siempre me gusta tener algo en las orejas para escuchar. Así que muchas gracias, Iñaki, por invitarme a este espacio tan admirado y querido. Un abrazo a todas y a todos. 7 pecados digitales con Iñaki Tobar. Cómo mola esta musiquita que estamos escuchando de fondo, ¿eh? Y qué bien suena retrociencia ficción, en este caso de videojuegos. Otra de mis pasiones que ya sabéis que me ha dado y me sigue dando muchas alegrías, y para la selección de hoy era difícil, claro. Juegos de ciencia ficción que tengan un rollito retro tampoco son fáciles de encontrar. Pero lo he encontrado, claro, y tampoco me ha costado tanto al final porque solo he tenido que cerrar los ojos un momento y enseguida ha venido a mí Escape from the Planet of the Robot Monsters. Escapar del planeta de los robots monstruos. Bueno, el nombre es que suena a nombre de peli de ciencia ficción, ¿verdad? Es un shooter multidireccional que se lanzó en arcades, ojo primero, por Atari Games en 1989. Y el juego, pues obviamente está estilizado a propósito y basado en las pelis de ciencia ficción B de los 50. Yo nunca lo vi en una sala de recreativos, aunque ya sabéis que soy carne de recreativos arcade de toda la vida. Y en este caso, donde lo disfruté fue en mi maravilloso Commodore Amiga 500, un ordenador del cual creo que ya os he hablado alguna vez y que me dio muchas alegrías en su momento.
Y es que el juego fue portado a la Amiga, también al Amstrad CPC, pues por supuesto al Atari ST, al Commodore 64, incluso en PC, ¿no? En MS2 también estaba y se podía jugar, y en ZX Spectrum también, pero ojo, como los gráficos en el Amiga 500, ninguno. De hecho, los gráficos en el Amiga 500 eran mejores que los del propio arcade de recreativos, para que os hagáis una idea, ¿no? Porque este ordenador era capaz de sintetizar música en 16 bits, como estáis escuchando ahora mismo, de una manera magistral, y aparte servir juegos también con paletas de colores de 16 bits, que eso era una revolución para la época. En fin, este juego del cual estáis escuchando esta maravillosa banda sonora, y ya podéis escuchar incluso los efectos de sonido que tenían, que básicamente era disparar rayitos láser y lanzar bombas, ¿no? Y esas voces de sintetizador que pretendían parecer humanas, pero prácticamente parecen, pues eso, voces robóticas, como las del teatro de Joseba. Este juego me venía incluido a mí con el Commodore Amiga, o sea que fue literalmente mi primer videojuego oficial de ordenador, ¿no? Porque este fue mi primer ordenador. Antes de tener PC yo tuve un Commodore Amiga, y os he dicho, creo en otras ocasiones, lo que estimuló mi creatividad, ¿no? Este ordenador. Aparte es que no tenía solo el Commodore Amiga, es que además mi padre tuvo a bien de comprarme también un joystick, pero un joystick de los de recreativos, es decir, palanquita de joystick multidireccional con 2 botones naranjas jugosos de estos de clicky, o sea, era como tener literalmente los recreativos en mi casa. Y además el juego, por si fuera poco, se podía jugar a dobles, entonces uno jugaba con el joystick y el otro jugaba con el teclado, con la famosa combinación de QA-OP espacio, no sé si os acordáis, que era mucho antes de jugar con los cursores, se jugaba con esa combinación, o incluso antes que jugar con el WASD, ¿no? Que se juega ahora a los shooters, antes se jugaba con QA-OP espacio. Era un juego muy sencillo, era un juego que ya os digo que el argumento no podía ser más de serie B, ¿no? Pues oye, pues una científica que le han invadido su laboratorio, digamos una factoría de robots, le han invadido unos robots zombies, ¿no? Y han empezado a multiplicarse y a amenazar con destruir a la humanidad. Entonces, pues nada, tu general de turno nos lanza 2 macarras que parecemos salidos directamente del Duke Nukem, porque este juego yo creo que es un antecesor espiritual del Duke Nukem. Pues 2 macarras con gafas de sol, para que os hagáis una idea, que van allí a rescatar a todos los operarios de la fábrica y a matar monstruo tras monstruo, jefe final tras jefe final, hasta llegar a rescatar a la doctora, ¿no? Por supuesto, todo también con ese regustillo casposo de tías rubias en minifalda, y ya te digo, y los 2 machitos que van al rescate, ¿no? Un poco casposillo todo, pero bueno, hay que también verlo en el contexto de la época, pues era lo que se llevaba. Desde la tipografía hasta esa ambientación de la fábrica de robots y el propio diseño de los robots, que recuerdan mucho a los de Planeta Prohibido que nos ha traído Joseba al principio del programa. Todo es serie B de ciencia ficción por los 4 costados. El diseño de la nave, entre nivel y nivel del videojuego, había una escena en la cual te tenías que montar en una nave y atravesar, pues digamos, un laberinto para llegar a la siguiente fase, ¿no? Si no lo hacías en el tiempo previsto, pues entonces la máquina aleatoriamente te llevaba donde quería. Bien, pues esa nave en la que te montabas era literalmente la misma que la de los Supersónicos. Sí, de Supersonics, o serie que podía haber traído perfectamente hoy aquí para hablar de retrociencia ficción. También mucha imaginación se derrochaba en esa serie, ¿no? En esa suerte de picapiedras espaciales. En fin, graficazos, explosiones y bueno, un juego al que le saqué mucho partido y muchas horas de diversión. Os lo recomiendo que le echéis un vistazo, por lo menos. Está en MAME, se puede jugar, ¿no? En estos emuladores de videojuegos podéis encontrarlo y jugarlo con un mando de los de hoy en día. Pero si no, por lo menos os invito a que le echéis un vistazo en YouTube, busquéis Escape from the Planet of the Robot Monsters y le deis un vistazo a cómo era ese estilo de juego tan divertido y tan macarra. Vamos terminando ya el programa de hoy. 7 pecados digitales con Iñaki Tobar. Para terminar, os quiero poner una joyita sonora que marca toda una época, toda esta época que estamos tratando en el episodio de hoy de la retrociencia ficción y que hemos empezado también de la mano de Joseba, ¿verdad? Con esa peli de Planeta Prohibido.
pues sin duda hay una película de esa época que no podemos olvidarnos, que es The Day the Earth Still Stood, o Ultimátum a la Tierra, ¿no? Como se tradujo aquí. Pues bien, en esta película fue seguramente la primera vez o de las primeras veces que se usó el ceremín, este instrumento tan chulo, el cual es etéreo, ¿no? Que se toca, son ondas electromagnéticas, una especie de arpa invisible en la cual tú, moviendo los dedos sobre el campo electromagnético, generas sonidos. Una flipada de instrumento que se empezó a usar en aquella época, ¿no? En los 50. Y en este caso os voy a poner una rara avis, una joyita muy extraña que me he encontrado por YouTube, que es una grabación en directo de nada más y nada menos que Bernard Herrmann, galardonado con un premio de la Academia de los Oscars por la música del hombre que vendió su alma, pero bueno, que es principalmente conocido por colaboraciones con Orson Welles, ¿no? El Ciudadano Kane, La Guerra de los Mundos, y también con Alfred Hitchcock, la mayoría de pelis a las que puso banda sonora eran de Hitchcock: Vértigo, El hombre que sabía demasiado, Psicosis. Bien, todas estas bandas sonoras son de Bernard Herrmann, y esta rareza, esta maravilla que os traigo hoy de apenas un minuto, es parte de la banda sonora que compuso en el 51 para el Ultimátum a la Tierra. Y aquí lo novedoso, lo que vais a escuchar, aparte de su propia voz, ¿no? Dando instrucciones, es que se hizo un auténtico experimento, ¿no? Llenó el estudio con violines, chelos, bases acústicas pero electrónicas, que era muy novedoso para la época. Dos teremines electrónicos que los tocaba un doctor, el doctor Samuel Hoffman, y bueno, pues arpas y bueno, trompetas y un montón más, ¿no? Lo que sería la orquesta completa, para no tener el problema que comentaba antes Joseba de que no pudiesen considerar esto banda sonora. Esto sin duda es toda una banda sonora y representa perfectamente y captura perfectamente el espíritu de toda esta época que os he intentado trasladar hoy, esa época de las pelis de ciencia ficción, serie B y no serie B, de los 50. Así que disfrutad de esta joyita, de esta interpretación en directo de Bernard Herrmann de Ultimátum a la Tierra. Not a little faster. No, Kelly, one more. Have I got enough film? Here we go. Once more. 1, 2. A little more decrescendo in the first theremin each time. Here we go. Okay. 634, 72, and 3. Doing linoleum. Once more, Lionel, we got a very bad start on that one. 7 pecados digitales con Iñaki Tobar. Y llegó el momento de la dulce despedida. ¿Qué te ha parecido el programa de hoy? Hemos sido capaces de trasladarte dentro de ese televisor en blanco y negro, lleno de grano, lleno de grandes películas de ciencia ficción de serie B y no serie B. Espero que sí, y espero que te haya gustado, y sobre todo que te hayas quedado con alguna de estas películas para verla, ¿por qué no?, en esta plácida tarde de domingo. En fin, un programa que tenía muchas ganas de grabar, porque la verdad es que echaba de menos el descanso de verano, aunque es verdad que hemos sacado un especial en
julio, o sea, uno especial en agosto, otro especial en julio, y se echaba de menos ya ponerse delante del micro y, bueno, contaros todas estas movidas a vosotros. Aparte que tenía una ilusión tremenda por compartir todo esto de la productora de teatro robótico de Misterio y de esta nueva etapa, ¿no?, que se abre para mí como podcasters. Y es que creo que los podcasters independientes nos enfrentamos ahora todos a un reto muy grande, ¿no? Y es que el podcast está de moda, eso es indudable. Los audiolibros, las ficciones, todo el mundo quiere tener contenidos, todas las plataformas quieren tener contenidos exclusivos, y nosotros, contra toda esa tendencia, pues vamos a poner ahora, como os he dicho, todo el contenido en abierto en todas las plataformas de 7 Pecados Digitales y Teatro Robótico, que va a estar en todos lados. Va a haber nuevo podcast en breve de Solo el Penitente Pasará. De hecho, el domingo que viene ya podréis disfrutar de una primera dramatización en Solo el Penitente Pasará. Será un podcast que copresentaré con Ariadna, y en el cual, por supuesto, pues yo mismo pondré voz cuando pueda a los personajes, Joseba también, y vosotros, pecadores, ya sabéis que podréis enviarnos vuestros relatos para participar ahí. Así que este ha sido el episodio de septiembre de 7 Pecados Digitales. El fin de semana que viene, el domingo que viene, tendremos un Solo el Penitente Pasará. Al siguiente domingo tendremos otro Solo el Penitente Pasará. Y el último domingo de septiembre, que estrenaremos en Teatro Robótico de Misterio el final de la primera temporada del Hogar de Andrea. Mientras tanto, cuidaros mucho y hasta el próximo. Tú también puedes ser un pecador digital. Estamos deseando recibir tus confesiones por escrito o en archivo de audio. Solo tienes que entrar en 7pecadosdigitales.com y contactarnos para compartir tus tentaciones con el resto de pecadores. Si tienes relatos originales de misterio, terror o ciencia ficción, también estaremos encantados de dramatizarlos y darles vida juntos. Sigue el enlace en la descripción de este episodio. 7 Pecados Digitales con Iñaki Tobar.